Civilizaciones secretas. La cordillera de los Andes se extiende majestuosamente a lo largo de la costa occidental del continente sudamericano. Durante más de 3000 años, estas montañas y valles fueron el hogar de civilizaciones excepcionales. Los incas fueron los últimos en dominar los Andes. Su historia empieza en el siglo XV y termina bruscamente un siglo después, con la llegada de los conquistadores españoles. En ese relativamente corto periodo construyeron un inmenso imperio. En los lugares más inaccesibles construyeron ciudades increíbles. Pero la brutal caída de su imperio borró sus restos. ¿Cómo se manejaban en un ambiente tan difícil? ¿Cómo concebían la vida y la muerte? ¿Quiénes eran sus reyes y sus dioses? ¿Qué queda de su historia? Incas, constructores de imperios. Antes de que llegaran los españoles, los incas gobernaban el mayor imperio de la tierra, más grande que el imperio Ming de China, más grande que el imperio otomano y mucho más extenso que cualquier nación europea. El territorio inca cubría 32 grados de latitud, como si un solo poder gobernara entre San Petersburgo y El Cairo. La llegada de los invasores europeos en el siglo XVI acabaría violentamente con este imperio hasta su total desaparición en pocos años. En el corazón de los Andes, a una altura de 3000 metros, se hallaba Cuzco, la capital del imperio inca. Fue totalmente destrozada por los españoles en 1534. Hoy es difícil imaginar el aspecto de Cuzco antes que fuera conquistada. En el centro de la ciudad, en el mismo lugar en el que estaba el Imperio del Sol de los incas, los españoles construyeron una catedral. Cuzco empezó a parecer una ciudad europea. Pero en Cuzco aún quedan restos de sus fundadores. En parte, el muro exterior de este monasterio es inca. Eran excelentes arquitectos y sus construcciones eran imponentes e ingeniosas. La forma trapezoidal de los bloques mejoraba la resistencia en una región de frecuentes terremotos. Como este muro, la historia de los incas parece un gigantesco rompecabezas, difícil de montar. La invasión y la colonización de los españoles llevaron a la desaparición de la sociedad inca. Fue eliminada toda una civilización y quedó muy poco para poder conocer esa problemática era. A principios del siglo XX, nuevamente los exploradores fueron a la búsqueda de los incas y sus leyendas. Muchos soñaban con hallar la ciudad perdida de Vilcabamba, el último refugio de los incas. Los indios de la región de Cuzco hablaban de una misteriosa ciudad en las montañas. Guiado por esas vagas indicaciones, Hiram Bingham, un historiador norteamericano, se adentró en el bosque. Un día de verano de 1911 llegó a una cresta rocosa y bajo él vio una magnífica ciudad durmiente. Había descubierto Machu Picchu.
El sitio está a una altitud de 2.430 metros, al abrigo de un macizo rocoso. Machu Picchu es la prueba tangible de la existencia de una civilización inteligente que dominaba los Andes. A los exploradores siguieron los científicos, que intentaban descubrir los secretos de la civilización inca que ilustró la historia de todo un continente. Alfredo Mormontoy es arqueólogo del Instituto Nacional de Cultura de Perú. Para los científicos, Machu Picchu es un auténtico tesoro. Machu Picchu no era una ciudad residencial, pero su estructura y sus edificios son típicos de la arquitectura inca. Hay una plaza de ceremonias, templos y fuentes. Los edificios están alineados a lo largo de terrazas estrechas o reunidas alrededor de un patio. La ciudad muestra en cada detalle la maestría del pueblo que la construyó. La función de la ciudad es aún desconocida. Olvidada y abandonada desde hace unos 400 años, Machu Picchu asombra y fascina a todo el mundo. Hay algunas fuentes de información sobre la historia de los incas. La mayoría de los testimonios que tenemos proceden de los conquistadores y los misioneros españoles. Felipe Huamán Poma de Ayala, un artista inca del siglo XVI, dejó un documento precioso y original. Contiene ilustraciones y crónicas que proporcionan una amplia visión de la sociedad inca. Percatándose de que su mundo podía desaparecer como resultado de la conquista, Huamán Poma hizo un relato de su esplendor. Fue la obra de su vida, y la presentó al rey Felipe II, creyendo que el soberano vería su colonia con otros ojos y mejoraría las condiciones de sus vasallos. Su relato de los orígenes de la civilización describe la vida en los Andes antes de la llegada de los incas. La vida de esos hombres era difícil, eran casi salvajes, pero todo cambió con la llegada de un personaje que era mitad hombre, mitad dios. Era el hijo de Inti, el dios Sol, que se llamaba Manco Cápac. Se llamó a sí mismo Inca e iluminó su mundo con la civilización. Puso a trabajar a los hombres y construyó ciudades, y les enseñó a cultivar la tierra. Bajo su mando su mundo prosperó. Su esposa, Mama Oclo, enseñó a las mujeres a tejer. Este era el mundo de los incas, donde el mismo nombre designaba al rey y a su pueblo. No estamos del todo seguros de la existencia histórica de los 5 primeros incas. No les llamamos incas históricos, sino legendarios, míticos. Lo que sabemos de la historia de los incas está basado en mitos. Cada linaje real tenía sus propias tradiciones, algo parecido a lo que ocurre en África. Cada linaje real tenía su propia forma de contar la historia. Parece ser que una de las figuras importantes del imperio fue el inca Pachacuti, que entre otras cosas fue uno de los grandes reformadores religiosos. Después de él empezaron a depender mucho menos del gran sacerdote del sol. Los Andes estaban compuestos por un gigantesco mosaico de diferentes pueblos y tribus rivales que tenían conflictos regularmente. Pachacuti quería unificar los Andes y crear un imperio. Su nombre, que significa reformador del mundo, dice mucho de sus intenciones. Hoy, alrededor de Cuzco, se revive su leyenda. A principios del siglo XV, los chancas atacaron a los incas por todos los frentes con la intención de conquistar Cuzco. Pachacuti comandaba su ejército y consiguió rechazarlos. Fortalecido por la victoria,
El príncipe triunfante siguió con su política de conquistas. Ocupó la región del lago Titicaca y extendió su autoridad por los territorios del norte, hasta la lejana Cajamarca. Cuando sojuzgaban a los pueblos, tenían una costumbre muy particular. Llevaban regalos, mujeres y presentes muy valiosos que entregaban a los jefes de las tribus que conquistaban, que a partir de ese momento estaban en deuda con ellos. Y a cambio, los jefes sumisos tenían que dar al Inca un tributo y trabajar para él. De hecho, tenían a varios reyes trabajando para él. Y desde ese momento establecían una relación que podríamos llamar de vasallaje, una relación basada en la deuda. Frecuentemente hallamos expresiones de esas deudas en los Andes. Tenían diferentes nombres. Podían ser trabajos forzados, que llamaban mita, o podían ser intercambios desiguales llamados aini. Y yo creo que uno de los poderes del Imperio Inca residía en esas relaciones entre los reinos locales y la autoridad central. Organizar la vida a tan gran escala en una zona de tierra cruzada por las montañas más altas del mundo no era empresa fácil. Necesitaban a los trabajadores forzados, los intercambios, la subida de impuestos, una buena seguridad y una administración digna de su nombre. Nada de eso era posible sin vías de comunicación. La cordillera de los Andes forma un gran macizo que contiene innumerables mesetas y profundas y abruptas gargantas. Los incas conocían la rueda, pero no la utilizaban. El relieve tan irregular no permitía el transporte rodado. Incluso hoy, muchos recorridos se hacen a pie. Pero los incas esculpieron estas montañas. Crearon para los viajeros una increíble red de senderos y caminos y construyeron puentes colgantes suspendidos entre el cielo y la tierra. Muchas de esas carreteras ya no están en uso. Equipos de arqueólogos se dirigen a explorar esta vasta red para trazar un mapa preciso y detallado. Los incas hallaron soluciones para cruzar los numerosos obstáculos naturales que había en su camino y excavaron pasajes y escaleras en la roca de las montañas y desarrollaron una amplia serie de técnicas nuevas, algunas sofisticadas y otras más sencillas. Para cruzar los ríos construyeron puentes suspendidos por sogas. Sus conocimientos todavía son válidos hoy. En los Andes no se puede hacer nada solo. El trabajo colectivo era uno de los principios fundamentales de los incas. Desarrollaron su territorio con notable maestría, haciendo grandes esfuerzos para dominar un ambiente hostil. La ligereza de sus puentes colgantes contrasta con los impresionantes trabajos de excavación requeridos para construir los caminos. Alfredo Mormontoy y su equipo intentan encontrar un antiguo camino que cruzaba este bosque entre la capital, Cuzco y Machu Picchu. Es el camino inca que está bajando. Es un bien logrado, todo con escaleras, todo. Los Andes combinan las dificultades de la altura de las montañas y un clima tropical. La vegetación es densa en zonas altas y las raíces que crecen entre las piedras son una verdadera pesadilla.
Las abundantes lluvias excavan barrancos y ramblas y han deteriorado algunas infraestructuras. Pero a pesar de haber estado abandonado durante varios siglos, el camino sigue aquí. Es un hecho que impresiona a los arqueólogos. Estamos cada 10 metros y hay un dren de captación. ¿Y dónde? A nivel de la fundación. Los incas han previsto el problema del agua. Mucha agua en Machu Picchu, entonces lo que significa, mira, lo que significa que el agua va a pasar por ahí y entonces no va a afectarse los muros. Entonces, estructuralmente está muy bien trabajado. La construcción es de alta calidad. Gracias a los caminos y a los puentes, los incas construyeron una red de comunicaciones que unía las diferentes comunidades, lenguas y culturas. Esta red era uno de los principales cimientos del imperio. Los caminos eran también un elemento clave para el mantenimiento del orden. Los ejércitos podían trasladarse rápidamente para ir a sofocar una rebelión o pacificar una región sin ley. También eran las venas y las arterias de un sistema económico donde todos los productos esenciales que se producían eran transportados a las aldeas y las ciudades. Los lugares más remotos del imperio estaban comunicados con la capital por una inmensa red de 40.000 kilómetros de caminos, con 8 rutas principales. El sistema inca dependía de una importante organización administrativa. El cobro de los impuestos, tanto en las pequeñas aldeas, las capitales regionales y en el propio Palacio del Rey, era controlado por funcionarios, que se ocupaban también de que se llevaran a cabo los trabajos. La red de caminos no solo servía para el transporte de suministros a todo el imperio, sino también para las comunicaciones. Los chasquis eran mensajeros que se relevaban cada 20 kilómetros y así conseguían llevar las órdenes del Inca a las aldeas más distantes en solo 2 días. Los incas no tenían escritura, pero inventaron un original sistema para llevar un registro de los datos relativos a la economía y los asuntos sociales. El quipu era la clave de la gestión administrativa. Usaban hilos, nudos y colores combinados para registrar los informes demográficos y económicos y tener mejor control sobre las diferentes comunidades. Hoy en estas regiones montañosas aisladas, los descendientes de los incas viven en condiciones muy duras, subsisten gracias a la agricultura y son totalmente autosuficientes. Pero ¿cómo vivían durante la era dorada de los incas? ¿Cómo eran los intercambios comerciales organizados a gran escala en un imperio tan vasto? En la aldea de Mara, entre Cuzco y Machu Picchu, un anciano de 77 años tiene la clave del enigma. Paulino Sinchi Roca es descendiente de una noble familia con ciertos privilegios que le permiten explotar una mina de sal. Un documento del siglo XVII confirma ese privilegio, que data de la época de la administración colonial. El nombre de mi familia es Chinqui Roca y también el del segundo Inca, hijo de Manco Cápac. Significa amo de las piedras. El Inca enseñó a los hombres a buscar sal y a utilizarla. Después construyó caminos por todas partes, para el uso de todos los habitantes del imperio. Mara es un lugar excepcional. Los incas producían sal para parte del imperio. Hallaron un fenómeno geográfico inusual, un manantial de agua salada. El agua se evapora pasando por una sucesión de terrazas y queda la sal, que es muy escasa en las montañas. De Mara salían caminos en todas direcciones y se suministraba a varias regiones. El lugar disfrutó de una especial importancia que ahora ha perdido. Las minas de sal de Mara también realzaban la imagen de poder de los emperadores. Con el sol, pues con el sol. Todo es gracias al sol. Gracias del sol. Los incas adoraban al sol.
Además de Cuzco y cierto número de centros regionales administrativos, el imperio tenía algunas ciudades. La mayor parte de la gente vivía en pequeñas aldeas y trabajaban en los campos. La agricultura era el pilar de la economía inca. Entre la capital, Cuzco, y Machu Picchu, hay terrazas construidas en las laderas, a cientos de metros de altura. Los campesinos incas se enfrentaban al terreno irregular de la montaña, con pocas áreas llanas, y para aumentar las zonas cultivables excavaban terrazas en las faldas. Con un monumental esfuerzo construían muros de piedra, conteniendo así la tierra, y dando a las montañas la apariencia de una alta y amplia escalinata. Durante sus excavaciones, Alfredo Mormontoy ha descubierto un vasto sistema de canales. Los incas eran excelentes técnicos y controlaban sus fuentes de agua y regaban sus cosechas gracias a kilómetros de canales. ¿Está saliendo ya? ¿Saliendo ya? Sí. No, por eso sale. Está obstruido. Los campesinos de los Andes siguen viviendo al ritmo de sus labores agrícolas. Algunas plantas, como el maíz, requieren un clima cálido y húmedo, pero otros, como las patatas, prosperan en las alturas. Los campesinos saben explotar las diferencias climáticas entre los valles y las cimas para cultivar especies que normalmente no se encuentran en la misma región. Estas terrazas, ahora más o menos abandonadas, apenas dan una imagen verdadera de la opulencia del pasado. Se calcula que el Perú actual apenas puede igualar lo que producía el imperio inca hace varios siglos. En los Andes se celebran los momentos importantes del calendario agrícola. Actualmente, aunque se veneran santos cristianos, subsisten numerosos aspectos de la antigua religión, particularmente los rituales de fertilidad. Estos hombres enmascarados representan cada año el eterno drama que enfrenta a sus protectores y los espíritus malignos. La gente de los Andes inventó la patata. Por medio de híbridos transformaron un pequeño tubérculo sin valor en más de 600 variedades de patatas. Algunas se crían a 4.000 metros de altura y soportan bien el frío, y otras son resistentes a las enfermedades. Las patatas se adaptan a todas las situaciones, y junto con el maíz es la dieta principal en los Andes. Hoy en las afueras de Cuzco las familias se reúnen en los mercados locales para intercambiar los alimentos excedentes y algunos productos artesanales. En la época del imperio también existían estos pequeños mercados, aunque la mayor parte de las permutas tenía lugar en otros lugares, en el contexto de una economía estrictamente controlada. No lejos del mercado hay algunos edificios antiguos. Los colcas eran almacenes del Estado. Hoy estos graneros están vacíos, pero cuando llegaron los españoles, estaban repletos de productos alimenticios y materiales usuales, de tejidos y herramientas, todo lo que una sociedad necesitaba para vivir y soportar las épocas de escasez. Los impuestos, en forma de comestibles, llegaban de todo el imperio y se guardaban en los colcas. No podemos hablar de abundancia, pero el sistema permitía que la población viviera en condiciones aceptables. Almacenaban de todo, de todo.
Y era un aspecto muy importante para controlar la economía, porque vivían en regiones a gran altitud, donde cada 5 o 6 años las cosechas solían ser malas. Podían haber malos años por el frío y las cosechas se malograban. Por eso necesitaban esas reservas. Esas reservas existían en todos los reinos, pero las de aquí eran extremadamente importantes para todo el imperio. A la cabeza de este imperio altamente organizado estaba el omnipresente Inca. El dominio real se extendía desde la capital, Cuzco, a Machu Picchu, a lo largo del río Urubamba. Era el Valle Sagrado. Incluía la capital, varias ciudades, lugares sagrados y numerosas fortalezas. En este reino no vuelan los pájaros y no se mueven las hojas si no es por mi deseo. Esta frase, pronunciada por Atahualpa, el 13º Inca, resume el enorme poder que ostentaban los emperadores. Desde Pachacuti al frente del Estado siempre había un soberano con poder absoluto y derechos divinos. Era el intermediario supremo entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Además de sus funciones políticas y económicas, también era la autoridad religiosa, la base de su poder. El propósito de Machu Picchu es todavía un misterio. Era la obra de Pachacuti y parte de su dominio privado. Había pocos habitantes, un convento de Aclas, las Vírgenes del Sol y algunos edificios culturales, lo que sugiere que Machu Picchu era un sitio sagrado dedicado a actividades religiosas y para gloria del Inca. Dominando este lugar sagrado hay una piedra con el nombre de Intihuatana, que significa el lugar en que se queda el sol, y es un símbolo del culto al sol y del poder del Inca. Los arqueólogos están interesados en la construcción original y sus formas redondeadas. En la época inca, el aspecto del sol era muy importante. Esta edificación semicircular fue exprofesamente hecha para poder estudiar y analizar los aspectos de lo que es el solsticio de invierno y el solsticio de verano. El poder del Inca, como cualquier otro poder, tiene que ser mantenido y, evidentemente, el gigantesco aspecto de Machu Picchu es parte de esa imagen de poder. Por ejemplo, no se podía ver el rostro del Inca y la gente debía llevar bridones o mirar al suelo ante su presencia. Y ese era parte del ritual que rodeaba a la persona del Inca. Como hijo del sol, forzosamente era un ser totalmente sagrado. La influencia del Inca se perpetuaba después de su muerte, cuando se reunía con los dioses y se convertía en uno de ellos. Las crónicas de Huamán Poma dedican varios capítulos a la concepción que los incas tenían de la otra vida. Creían que la fuerza vital del hombre no desaparecía con la muerte. Los antepasados podían proteger a los que aún vivían. Las momias imperiales pasaban por un tratamiento especial. Eran objeto de delicadas atenciones y se les daba alimentos, ropas nuevas y adornos. Los días festivos eran transportadas en literas por las calles de la capital y las exponían en el centro de la plaza principal para ser honradas. Los videntes les pedían consejo y predicciones.
Decían, nuestros antepasados nos dan lo que tenemos. Son quienes nos dan, entre otras cosas, nuestros alimentos. Gracias a ellos podemos producir cosas, podemos cultivar maíz, patatas, etc. Además, nuestros antepasados son quienes nos dieron la vida. En esta religión hay un término muy importante, el kamai, que es la fuerza vital. Las momias de los antepasados eran llamadas kamaken y daban a los humanos vivientes el kamai, la fuerza vital. En otras palabras, dependían continuamente de los antepasados y a cambio les alimentaban, les ofrecían libaciones, etc. E incluso hoy, si van a los cementerios del altiplano en el Día de los Difuntos, verán claramente vestigios de esos rituales. Y se siguen ofreciendo libaciones a los antepasados. Se limpian las tumbas, a veces sacan las calaveras y les hablan, y dan a los muertos todo aquello que apreciaban en vida. La colonización española y la evangelización nunca consiguió erradicar totalmente ciertos aspectos fundamentales de la religión antigua, y en particular el culto a los antepasados. Algunos aldeanos de los Andes guardan reliquias y momias para que protejan las casas y las personas que las habitan. Es como una parte de la familia, como un familiar. Hay esa costumbre, ¿no?, de venerarlos, incluso le ponen su comida, le guardan una ropa, una prenda, es formas de acá de la costumbre desde antes que se ha quedado en las personas todavía, ¿no? Señor Jesucristo, Dios nos manda mañana en tanque. Señor Jesucristo, Dios nos manda mañana en tanque. Él cuando hace prendes la vela. Ellos nos protegen. Por eso les ponemos velas. A veces hablan. Hablan así. Cuando están las velas encendidas, no entran ni los ladrones. Ellos vigilan, invisibles, porque sus espíritus están dentro de las calaveras. En sus crónicas, Huamán Poma dedica un capítulo a un extraño ritual, el capacocha. Durante los eventos excepcionales, como un eclipse solar, una erupción volcánica o una epidemia, sacrificaban niños para recuperar la bendición de los espíritus. La masacre de niños, ese sacrificio de niños o de jóvenes adolescentes, también formaba parte de un ritual lógico, una política lógica necesaria en Cuzco. Generalmente, los niños que se sacrificaban, al menos en Alaico, en la región de Arequipa o del Ambato, eran escogidos entre los más hermosos de los reinos que habían conquistado. Para ellos ser hermoso era no tener marcas. Y a veces, sin duda, también eran los hijos de los jefes. Los llevaban a Cuzco. Pasaban por varios rituales, hacían sacrificios de manos, de tejidos, etc. Y luego los conducían
normalmente andando, casi siempre al lugar donde serían sacrificados, sobre todo a los volcanes de la costa del Pacífico, y allí los mataban. En 1995, una expedición dirigida por el arqueólogo y montañero John Reinhardt ascendió por la falda del volcán Ampato. A 6.380 metros de altitud, John Reinhardt y su guía, Miguel Zárate, descubrieron un fardo dentro de una cavidad. Sorprendentemente contenía el cuerpo momificado de una niña a quien llamaron Juanita, la Virgen del Hielo. Juanita era una niña inca, sacrificada hace 500 años. Su cuerpo fue sepultado en las faldas del volcán, donde se creía que habitaba un gran espíritu protector. En la cavidad se encontró otro cuerpo momificado y una variedad de objetos rituales que han permitido conocer más detalles de estas prácticas. Está tal cual con su tapa. Por el extraordinario estado de su conservación se pudo estudiar el cabello y la piel de Juanita, e incluso los alimentos hallados en su estómago. La autopsia reveló que la niña tenía 14 años, estaba bien alimentada y en perfecto estado de salud. La mataron de un fuerte golpe en la cabeza. El niño, más joven, tenía quemaduras en la cara, producidas por un rayo. Las ropas y los adornos de Juanita eran de buena manufactura. Un vestido de fiesta hecho especialmente para la ceremonia. Llevaba un tocado de plumas de aves tropicales. La capa de dibujos geométricos llevaba la marca de un telar de Cuzco. Los numerosos objetos procedentes de todos los rincones del imperio indicaban que fue un evento muy importante. Los incas creían que los sacrificios eran indispensables para mantener una existencia armoniosa. Las momias y el culto a los muertos jugaba un papel aún más sorprendente en la conquista de nuevos territorios. Durante el siglo XV, el imperio inca estaba en plena expansión. Por el norte llegó casi hasta la Amazonia. Estamos en los alrededores de Chachapoyas. Esta región albergó una civilización preincaica y durante varios años fue escenario de intensas luchas. La población tenía sus propios ritos funerarios. Los chachapoyas son conocidos por sus tumbas en los acantilados, los famosos purumachus. Estos sarcófagos antropomorfos son los guardianes del territorio. Observan el horizonte desde los acantilados y los techos de las habitaciones. A los incas les costó mucho subyugar a los chachapoyas, que finalmente se unieron al imperio en 1475, después de varias largas campañas. Durante la guerra,
Las tumbas de los antepasados tuvieron un papel importante. Los chachapoyas creían que los espíritus luchaban a su lado para defender su territorio. Para minar la moral de su enemigo, los incas violaron las sepulturas. Sonia Guillén es arqueóloga, una de las mejores especialistas en momias de los Andes. Junto a su equipo, ha excavado las cuevas funerarias de los chachapoyas. Hace poco ha descubierto los restos de una momia cuyo esqueleto está en posición fetal. La momia es de un hombre que tenía unos 40 años cuando murió. Sus orejas perforadas y el lóbulo distendido indican que era un orejón, que significa orejas grandes. Ese apodo se lo pusieron los españoles y designaba a los representantes del Inca, que se distinguían por los grandes adornos que llevaban en los lóbulos de las orejas. Esos hombres eran miembros de la nobleza y emparentados con el linaje real. Los orejones eran una especie de ministros que representaban la autoridad del soberano en todo el imperio. Los incas enviaron un alto dignatario para gobernar la región. El hecho de encontrar su momia en una tumba chachapoya prueba que intentaron imponer su culto a las momias. Entonces creo que es parte del concepto de cómo funciona la sociedad inca, que es necesario que algunos individuos sean momificados. Lo que podríamos decir es una conquista espiritual. Los incas expandieron su territorio utilizando la religión y el culto a los muertos como medio de dominación e integración. Era un mundo extraño, donde los límites entre la vida y la muerte eran difusos, y donde los difuntos influenciaban en la existencia de los vivos. Las momias también estaban en el centro de los conflictos civiles, con consecuencias desastrosas. El inca Huayna Capac murió en 1528, y Huáscar y Atahualpa, sus dos hijos, emprendieron una amarga batalla. Huáscar quería abolir el culto a las momias, porque los muertos seguían siendo amos de sus tierras y necesitaban sirvientes que los atendieran. Pensaba que el culto era una pesada carga para el imperio. Su decisión provocó una revolución por todo el territorio, acentuada por la rivalidad entre los hermanos. Huáscar se enfrentó a la oposición de los nobles y de aquellos que se ocupaban de las momias. Fue asesinado. Creo que es muy importante porque explica muchas cosas y sobre todo un aspecto de la caída del imperio, que no solo fue debida a la superioridad de las armas de los españoles, no fue la única razón, sino el resultado de luchas internas que también explican esa caída. La guerra fratricida tuvo grandes consecuencias y dejó el imperio debilitado para enfrentarse a una nueva amenaza. En 1531, Pizarro emprendió su tercera expedición a Sudamérica. Era un hombre pobre y analfabeto que a los 56 años emprendió la conquista del imperio inca, llevando como único bagaje su inteligencia, su valor y su gran deseo de hacer fortuna. Se enteró de la presencia del inca Atahualpa en Cajamarca y fue a su encuentro. El encuentro fue un desastre, totalmente fallido debido a la falta de entendimiento. Cuando los españoles llegaron a Cajamarca, vieron a Atahualpa totalmente cubierto de plumas, tocado con una corona también de plumas.
Y Valverde, el arzobispo, que era el portador de los libros sagrados de los españoles, le ofreció las Sagradas Escrituras. Y como el Inca no había visto nunca un libro, lo cogió, lo miró y lo tiró. Obviamente eso ofendió a los españoles, que también habían ido a evangelizarlos. El malentendido fue una buena excusa para los españoles, que masacraron a gran número de los aristócratas presentes. Atahualpa fue hecho prisionero. Pizarro pidió un gran rescate en oro, que fue pagado inmediatamente, pero rompió el trato y ordenó que el Inca fuera juzgado y ejecutado. Ante un imperio dividido y sin rey, Pizarro superó la resistencia de los incas. Los años siguientes a la conquista española fue trágica para los incas. Superados por las armas modernas y esclavizados, presenciaron el colapso de su mundo. Los indios eran masacrados, perseguidos, torturados y tratados como seres inferiores, desposeídos de sus tierras y condenados a una vida de miseria y humillaciones. A principios del siglo XIX, los Andes se liberaron finalmente de la opresión de los españoles, dando lugar al nacimiento de varios estados independientes, incluyendo Bolivia y Perú, que heredaron una parte importante del antiguo imperio inca. Las montañas del altiplano siguen siendo mayormente dominio de los amerindios. Hablan sus propias lenguas, el quechua y el aymara, practican sus creencias ancestrales y aún honran a Pachamama, la madre tierra. El sueño inca ya no existe, pertenece a la historia, pero el patrimonio cultural de los Andes sigue vivo y continúa perpetuándose. De Perú. Para los científicos, Machu Picchu es un auténtico tesoro. Machu Picchu no era una ciudad residencial,
Pero su estructura y sus edificios son típicos de la arquitectura inca. Hay una plaza de ceremonias, templos y fuentes. Los edificios están alineados a lo largo de terrazas estrechas o reunidas alrededor de un patio. La ciudad muestra en cada detalle la maestría del pueblo que la construyó. La función de la ciudad es aún desconocida. Olvidada y abandonada desde hace unos 400 años, Machu Picchu asombra y fascina a todo el mundo. Hay algunas fuentes de información sobre la historia de los incas. La mayoría de los testimonios que tenemos proceden de los conquistadores y los misioneros españoles. Felipe Huamán Poma de Ayala, un artista inca del siglo XVI, dejó un documento precioso y original. Contiene ilustraciones y crónicas que proporcionan una amplia visión de la sociedad inca. Percatándose de que su mundo podía desaparecer como resultado de la conquista, Huamán Poma hizo un relato de su esplendor. Fue la obra de su vida y la presentó al rey Felipe II, creyendo que el soberano vería su colonia con otros ojos y mejoraría las condiciones de sus vasallos. Su relato de los orígenes de la civilización describe la vida en los Andes antes de la llegada de los incas. La vida de esos hombres era difícil, eran casi salvajes, pero todo cambió con la llegada de un personaje que era mitad. Civilizaciones secretas. La cordillera de los Andes se extiende majestuosamente a lo largo de la costa occidental del continente sudamericano. Durante más de 3000 años, estas montañas y valles fueron el hogar de civilizaciones excepcionales. Los incas fueron los últimos en dominar los Andes. Su historia empieza en el siglo XV y termina bruscamente un siglo después, con la llegada de los conquistadores españoles. En ese relativamente corto periodo construyeron un inmenso imperio. En los lugares más inaccesibles construyeron ciudades increíbles. Pero la brutal caída de su imperio borró sus restos. ¿Cómo se manejaban en un ambiente tan difícil? ¿Cómo concebían la vida y la muerte? ¿Quiénes eran sus reyes y sus dioses? ¿Qué queda de su historia? Excelentes arquitectos, y sus construcciones eran imponentes e ingeniosas. La forma trapezoidal de los bloques mejoraba la resistencia en una región de frecuentes terremotos. Como este muro, la historia de los incas parece un gigantesco rompecabezas, difícil de montar. La invasión y la colonización de los españoles llevaron a la desaparición de la sociedad inca. Fue eliminada toda una civilización y quedó muy poco para poder conocer esa problemática era. A principios del siglo XX, nuevamente los exploradores fueron a la búsqueda de los incas y sus leyendas. Muchos soñaban con hallar la ciudad perdida de Vilcabamba, el último refugio de los incas. Los indios de la región de Cuzco hablaban de una misteriosa ciudad en las montañas. Guiado por esas vagas indicaciones, Hiram Bingham, un historiador norteamericano, se adentró en el bosque. Un día de verano de 1911 llegó a una cresta rocosa y bajo él vio una magnífica ciudad durmiente. Había descubierto Machu Picchu.
El sitio está a una altitud de 2.430 metros, al abrigo de un macizo rocoso. Machu Picchu es la prueba tangible de la existencia de una civilización inteligente que dominaba los Andes. A los exploradores siguieron los científicos, que intentaban descubrir los secretos de la civilización inca que ilustró la historia de todo un continente. Alfredo Mormontoy es arqueólogo del Instituto Nacional de Cultura. Incas, constructores de imperios. Antes de que llegaran los españoles, los incas gobernaban el mayor imperio de la tierra, más grande que el imperio Ming de China, más grande que el imperio otomano y mucho más extenso que cualquier nación europea. El territorio inca cubría 32 grados de latitud, como si un solo poder gobernara entre San Petersburgo y El Cairo. La llegada de los invasores europeos en el siglo XVI acabaría violentamente con este imperio hasta su total desaparición en pocos años. En el corazón de los Andes, a una altura de 3.000 metros, se hallaba Cuzco, la capital del imperio inca. Fue totalmente destrozada por los españoles en 1534. Hoy es difícil imaginar el aspecto de Cuzco antes que fuera conquistada. En el centro de la ciudad, en el mismo lugar en el que estaba el Imperio del Sol de los incas, los españoles construyeron una catedral. Cuzco empezó a parecer una ciudad europea. Pero en Cuzco aún quedan restos de sus fundadores. En parte el muro exterior de este monasterio es inca. Era mitad hombre, mitad dios. Era el hijo de Inti, el dios Sol, que se llamaba Manco Cápac. Se llamó a sí mismo Inca e iluminó su mundo con la civilización. Puso a trabajar a los hombres y construyó ciudades, y les enseñó a cultivar la tierra. Bajo su mando su mundo prosperó. Su esposa, Mama Oclo, enseñó a las mujeres a tejer. Este era el mundo de los incas, donde el mismo nombre designaba al rey y a su pueblo. No estamos del todo seguros de la existencia histórica de los 5 primeros incas. No les llamamos incas históricos, sino legendarios, míticos. Lo que sabemos de la historia de los incas está basado en mitos. Cada linaje real tenía sus propias tradiciones, algo parecido a lo que ocurre en África. Cada linaje real tenía su propia forma de contar la historia. Parece ser que una de las figuras importantes del imperio fue el inca Pachacuti, que entre otras cosas fue uno de los grandes reformadores religiosos. Después de él empezaron a depender mucho menos del gran sacerdote del sol. Los Andes estaban compuestos por un gigantesco mosaico de diferentes pueblos y tribus rivales que tenían conflictos regularmente. Pachacuti quería unificar los Andes y crear un imperio. Su nombre, que significa reformador del mundo, dice mucho de sus intenciones. Hoy, alrededor de Cuzco, se revive su leyenda.